Buenas jóvenes estudiantes de la clase de Biología 2. Mi nombre es Jonathan Rosales. El tema de hoy, la célula. Esta clase es una clase diseñada para 19 BTP, BCH. A modo de preguntas de exploración de saberes, ¿qué es la célula? Describa principales partes de la célula y cuáles son los tipos de células que usted conoce. A modo de respuesta, pues entonces diríamos entonces que la célula es la unidad más pequeña del ser vivo, posee vida propia y es capaz de nutrirse, de relacionarse y de reproducirse. En cuanto a las principales partes de la célula, pues la célula, así como nosotros tenemos órganos, las células tienen organelos. Entre los principales, pues podríamos enumerar lo que son el núcleo, la vacuola, aparato de Golgi, etcétera. Y el núcleo, pues, es el que se encarga de sintetizar el ADN, también lo almacena. Y dentro de las células eh, hay dos grandes grupos principales, que son las células eucariotas y las procariotas. Más adelante vamos a ver las características de cada una, pero esos son los principales tipos de células que existen. Para los postulados de la teoría celular es importante saber un poquito el entorno histórico. Robert Hood observó con un microscopio en un delgado corte de corcho numerosas cavidades, a las que llamó células en honor a pequeñas celdas o celdillas que se formaban por la pared de tejido celular seco de las células. Dirán ustedes, corcho, el corcho que viene y que protege las cosas cuando vienen en las cajas. No, en este caso nos referimos a la corteza de la hoja, no a la corteza de lo que es el árbol de corcho, el alcornoque. En este caso nos estamos refiriendo a ese. Y pues la teoría celular es una generalización fundamental de la biología que intenta establecer diversos postulados que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos estamos formados por células y productos celulares. Varias células forman entonces un tejido y los tejidos órganos. Estos a la vez van a formar el cuerpo. Las células son la unidad fundamental de los seres vivos y toda célula se origina de una preexistente mediante división celular, el cual este postulado pues también se puede relacionar con el siguiente, que es las células contienen el material hereditario. Entonces se van a formar nuevas células a partir de una que podríamos llamar célula madre. Mediante el nacimiento de una célula nueva inicial se va a transmitir el material hereditario, que entonces será el ADN, que a la postre pues va a servir para que se transmita de generación en generación, ¿verdad? Anton van Leeuwenhoek hizo las primeras observaciones de la célula. ¿Quién fue este señor? Fue un constructor de microscopios de su época, el cual hizo descubrimientos importantes sobre células como los espermatozoides, semillas, microbios, y pues así originó, se considera a este señor el padre de la microbiología. Este señor fue como les decía, fue constructor de lentes en su época. Él tuvo la curiosidad de ver en pequeñas gotas de charcos y pues así descubrió los que son los microbios. La clasificación de las células, todos los seres vivos estamos constituidos por una o más células, a veces una célula.
constituye un individuo de vida independiente, pero a menudo se agrupan y organizan para formar vida pluricelular. Los organismos unicelulares están formados entonces por una sola célula, por ejemplo, las bacterias, y los pluricelulares están formados por varias, por ejemplo, las plantas, animales, por ejemplo, un elefante podría ser el derivado de una sucesiva división de una sola célula hasta formarse muchas células y darle forma a su cuerpo. Según su estructura, pues eh, respondiendo a lo que era la pregunta de exploración, estaban las procariotas y las eucariotas. Las principales características de estas entonces sería que las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí lo tienen. Miramos entonces en la imagen una zona para la célula eucariota, el núcleo, y la célula procariota no tiene núcleo. En su lugar tendría una zona que se llamaría nucleoide, en donde pues principalmente algún tipo de ADN o de ARN se va a acumular en esta zona, a diferencia del núcleo y nucleolo de la célula eucariota, donde aquí sí va a estar almacenado el ADN. Otra característica que las puede distinguir pues es el flagelo, que en los organismos procariotas es bien común, en los eucariotas no. Y pues si hablamos de estructuras de la célula, también encontramos entre otras estructuras que las caracterizan a las células es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una película muy delgada que separa la célula del medio externo. En su composición pues está formada por lípidos, por fosfatos y proteínas. Los fosfolípidos tienen dos regiones básicas, una hidrofoba y otra hidrofílica. ¿Qué significa hidrofoba? Que huye del agua, y la hidrofílica pues que puede estar en contacto con el agua. Depende lo que la región de la célula necesite, pues estos fosfolípidos se van a alinear y se van a preguntar cuáles son los fosfolípidos. Si ustedes se fijan en la imagen, pues tenemos aquí donde nos indica que un fosfolípido, pues ellos tienen, como les decía, una región hidrofoba, que sería esta parte donde miramos más o menos la cabecita, y la parte hidrofílica sería esta parte del cuerpo. Y otras partes que podemos sobresaltar de lo que es la membrana plasmática, pues miramos aquí en la imagen una especie de ducto que es donde van a pasar las moléculas más grandes hacia adentro del interior de la célula o hacia afuera si ésta las se excretaría. Dentro de las funciones, pues funciones principales de la membrana plasmática, pues es regular el movimiento de materiales de medios interiores de la célula a exteriores o viceversa. Así entonces la célula se puede alimentar si las moléculas grandes vienen de afuera, pues van a entrar, se va a alimentar, o viceversa, la célula también puede excretar moléculas grandes. El núcleo está presente en las células de todo tipo, excepto en las bacterias y cianobacterias. Está constituido por una envoltura nuclear. Dentro de las funciones del núcleo, pues separa el material genético del citosol y controla la síntesis de proteínas. Entonces diremos que el núcleo es la parte de la célula en la cual en el interior se elaboran las instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento
y pues importantísimo, que es donde se almacena el ADN, que contiene pues la información genética, la principal información genética que se va a transmitir de generación en generación. Otro organelo importante sería el retículo endoplasmático, que está constituido por un sistema de tubos y vesículas. Ahora hay dos tipos de retículos endoplasmáticos. Como se fijan en la imagen, está el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Pues el retículo endoplasmático se encuentra rodeando el núcleo y se extiende por el citoplasma. En este retículo pues se elaboran y almacenan, transportan y se transportan también proteínas, lípidos, esteroides y otras sustancias. Otro organelo pues sería el aparato de Golgi, que es un conjunto de vesículas apiladas. Se encuentra a un lado o cerca del núcleo. Dentro de las funciones del aparato de Golgi, pues procesa, clasifica y capacita las moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático liso o el rugoso para convertirla en moléculas funcionales, y si no, pues las almacena durante un tiempo para luego expulsarlas. Están las vacuolas, hay diferentes tipos de vacuolas. Las vamos a describir primero. Pues las vacuolas son pequeñas bolsas limitadas por una membrana semejante a la membrana plasmática. En su interior, pues estas pueden almacenar sustancias de reserva o de desechos. Entonces sería su principal función, ¿verdad? El almacenamiento de agua o de otros nutrientes. Como les decía, hay diversos tipos de vacuolas. Unas pueden almacenar agua o líquidos similares a agua que pueden servir a la célula. También puede almacenar nutrientes de desechos o productos que ya la célula no necesite. Ahí lo va a almacenar. Depende del tipo de vacuola. Por eso una célula puede tener una o varias vacuolas. Y pues los cloroplastos son organelos de forma ovoide, poseen dos membranas, una interna y otra externa. Su color es verde debido a la presencia de un pigmento que se llama clorofila, que la clorofila pues interviene directamente en lo que es la fotosíntesis, y dentro de las funciones es absorber la luz para transformarla en energía química. Los cloroplastos también sabemos que es una característica principal de lo que son las células vegetales. Y otro organelo, en este caso es el último que vamos a ver, pero no es que sea menos importante, sino que son las mitocondrias, que son organelos de forma generalmente alargada, ovoide. Están rodeados por una doble capa, si ustedes se fijan, una capa interna y otra externa, y pues la interna se pliega formando crestas. Dentro de las funciones principales de las mitocondrias es llevar a cabo el proceso en el cual las células obtienen energía, que es un proceso muy importante llamado respiración celular. En la imagen entonces podemos ver similitudes entre células animales y células vegetales, y de las cuales pues podemos resaltar que dentro de la célula vegetal encontramos una gran vacuola central que pues abarcaría aproximadamente el 30-40% del tamaño de la célula vegetal, mientras que en la célula animal pues ahí pueden haber varias vacuolas. Otro de las principales características que dividen estos tipos de células sería la pared celular, la cual pues confiere la característica dureza de las células vegetales, de las células de madera. Encontramos entonces la característica dureza
y los cloroplastos, que son los organelos responsables de lo que es la fotosíntesis en las plantas. En resumen, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, es la unidad más pequeña del ser vivo, pero también posee vida propia y constituye la unidad principal de la mayoría de los seres vivos. Toda célula se origina de una preexistente mediante división celular y contiene el material hereditario. Mediante la reproducción celular, entonces se asegura que hayan nuevas células y que el material hereditario se transmita. Hay dos tipos de células principales, que son las procariotas y eucariotas. La característica principal es el núcleo en unas y que no haya núcleo en otras. Y en las células se distinguen tres partes esenciales: la membrana celular, citoplasma y núcleo. El citoplasma creo que no lo tocamos, pero lo vamos a definir, que es la sustancia viscosa dentro de la célula en la cual se encuentran flotando los organelos, en cierto sentido flotando, pero también existe el citoesqueleto, que junto al citoplasma pues le dan la característica de ubicar o de retener a los organelos en el espacio donde se encuentren, ¿verdad? Eso es todo, jóvenes. A continuación, pues, explicar nada más lo que es la guía de trabajo de la célula. En el transcurso de la semana de la clase, pues, se va a compartir con ustedes el link de formulario donde ustedes van a poder subir su tarea. Eso es todo y muchas gracias, jóvenes. Tengan buen día.